De mudar. Exacto. Qué bonita esa palabra. Exacto, de mudar, claro. El domingo nos arreglamos todo lo que podemos y más dentro de las fiestas del Pilar para llevar los frutos. Bueno, aquí hay de todo. Vemos hasta un moro ya discurriendo. Claro, es el dance de Bujaraloz, es el ayuntamiento que trae su dance típico en el cual son 6 cristianos, 6 moros, que también llegará un momento que entren en la Basílica del Pilar. Y en la plaza está Yolanda. Yolanda. Muy buenas de nuevo, estamos ahora con el Centro Gallego, en concreto con Germán, y fíjate que sí que muchas veces vemos trajes regionales, pero lo que no solemos ver son trajes de carnaval como este. Germán, cuéntanos, porque esto tiene una historia que se remonta a tiempos ancestrales ya de la época de los indoeuropeos. Digamos que no se sabe el origen. Vamos a pedirle a este niño que se ponga así, al revés, para que vean todos tu máscara. Digamos que es el personaje tradicional de los carnavales de Berín, es un cigarrón. No se sabe el origen exactamente, es muy bueno, antiguo. Hay algunas teorías como que, por ejemplo, cuando soltaban a los presos en la guerra civil también les daban latigazos, en fin. Sí, hay una, digamos no sé, que era el recaudador o el que espantaba a la caza para el señor. Entonces, y una cosa muy característica de este traje, miren detrás, son los chocos, ¿verdad? Que según van corriendo, se van sonando. No sé si los podemos hacer sonar ahora. Sí, Ángel, ¿quieres Ahí están. Sí. Bueno, pues esta es una de las características de este grupo gallego, que ya veis que no solo nos acercan aquí trajes regionales, sino mucha historia, incluso hasta los carnavales de Galicia. Efectivamente, añadiendo colorido y folclore a la ofrenda de frutos a la Virgen del Pilar. El Centro Gallego, que se dispone también a entrar a la Basílica. Recordamos que en la parte posterior, en ya el Paseo Echegaray y Caballero, la Hermandad del Santo Refugio tiene apostadas 3 furgonetas que son las que recibirán vamos a ser optimistas, Pedro, más de 7.000 kilos para superar la cifra del año pasado que los distintos grupos van a depositar. Pienso que sí, porque debido a lo que hemos visto ya, de las carrozas, de las grandes cestas que llevan los oferentes, yo creo que sí que andaremos por esas cifras, que no son cifras malas, y más en estos años que estamos hablando de penurias, pues estamos intentando que haya más solidaridad para que el Pilar llegue para todos. Efectivamente, estamos viendo los distintos grupos, el Ayuntamiento de Pinseque, que colabora con los productos típicos de la zona de Pinseque, el Centro Soriano. Hemos visto antes también una imagen que es una de las comunidades más amplias aquí en Zaragoza. Ahora creo que están en torno a las 30.000 personas que viven en Zaragoza, procedentes de Soria, y todos ellos aportan en sus cestas individuales, en sus cestas colectivas, los productos que se destinarán a distintas instituciones benéficas, aquellas a las que las hace llegar a través del Cabildo Metropolitano. Estandartes ya cubiertos con plásticos para proteger de la lluvia, aunque hasta ahora, bueno, es tímida. No sé si ayer los grupos de la tarde, que salieron, entre ellos el de Pedro Eugenio, os tocó desfilar por la tarde con el agua, bajo la lluvia, ¿verdad? Pero bueno, aún se pudo soportar. Aquí vemos como algunos se cubren con las mantas que eran para eso, Miguel Ángel. Exacto. Es la clásica manta de pastor que utilizaban los hombres para salir al campo y que estaba cosida por el centro haciendo un cabujón que ponían en la cabeza, o simplemente puedes envolvértela como veíamos que el señor la llevaba. Claro, porque en aquella época paraguas, como que no. No. Pero se cubrían, sabían cómo cubrirse. Sí, pero además teníamos los sombreros de ala ancha, que curiosamente cuando aparecen los primeros paraguas, que se llamaban bateaguas, empiezan las alas a cortarse y empiezan a ser los sombreros con las alas más cortas. Claro, todo tiene su sentido, ¿no? El ala ancha cubre los hombros de los señores y ya cuando aparecen los bateaguas ya no es tan necesario. Efectivamente. En la calle Alfonso, sí. Miguel Ángel Sastre ha parado al grupo de Quinto. No los he parado, que no me dejan. La Victoria, vamos sobre la marcha. Mari Carmen, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Si hay panes hoy a los pies de la Virgen es porque los trae Quinto. Porque los trae Quinto. Si hay tortas, porque las trae Quinto. Oye, pero qué guapas estáis y qué alegría, con qué alegría traéis todo esto de vuestro pueblo. Es de Quinto. Bueno, y si se oye música, por ejemplo, de gaita aragonesa, también es de Quinto, porque la toca Rubén.
¿Lo conoces? Hombre, por favor. Que a ti te conozco también, ¿eh? Aquí nos conocemos todos. Rubén, que es el que está tocando esta preciosa gaita aragonesa, y usted con los panes en la cabeza. Hola, buenos días. Esto pesa. Sí, un poquito, pero bueno, es una vez al año y se puede soportar. Y además para la Virgen. Ah, por supuesto. Bueno, les dejamos que vayan caminando. Vemos, bueno, repostería de todo tipo. Aquí magdalenas. Magdalenas. Y aquí galletas. Traen también pan de coca. Bueno, que la Virgen no se queje, que le traen lo mejor los de Quinto. Fijaros qué despliegue. ¿Cómo se va a quejar, Miguel Ángel? Es imposible. Llama la atención, algunos se cubren la cabeza, pero sobre todo lo que más cubren son los estandartes. ¿Es lo que más peligra, Miguel Ángel? Bueno, generalmente los estandartes son seda, son damasco, serraso, este que estamos viendo. Entonces corren un peligro, y es que se corra el color de los bordados, que generalmente llevan en color. Bueno, hemos hablado de los hombres, pero las mujeres, que muchas ya las vemos con la capucha o con el mantón de cachemir puesto de 8 puntas, lo que sí hacían también las mujeres era remangarse la falda por la espalda y cubrirse la cabeza con ella. Como es natural, debajo llevaban varios refajos, con lo cual no nos enseñaban nunca la ropa interior. Ya lo tenían bien estudiado, ¿verdad? Se ha incorporado a nuestro set de narración el vicepresidente, perdón, enseguida me hace el gesto, no me subas de cargo, ¿verdad? El vicepresidente de la casa más longeva en Zaragoza, la Casa de Andalucía. Juan, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Gracias también por dejar el desfile, por acompañarnos a comentar este último tramo de la ofrenda. ¿Cómo lo has vivido, Juan, esta mañana? Sí, primero agradecer a la Televisión de Aragón la cobertura que está haciendo de todas las fiestas. Y después pues el desfile o la ofrenda de frutos, la organización ha sido como siempre muy buena, perfecta, el horario se está cumpliendo. Nosotros hemos salido a las 11 de la mañana, hemos entrado a la Basílica a las 12, hemos pasado por la Virgen del Pilar, por supuesto, y hemos hecho nuestro relativo de nuestros frutos. Entonces muy bien, la lluvia hasta ahora creo que casi no está respetando, o sea que el día por ahora va redondo y la ofrenda también. Pues gracias, como decimos, Juan, porque la Casa de Andalucía tiene muchísimas cosas que contar de esta ofrenda de frutos, porque ha participado en ella desde el comienzo, y por lo tanto estaremos pendientes de lo que podamos aportar gracias a Juan. Seguimos en la Plaza del Pilar. Continúan los grupos disponiéndose y suenan las gaitas que portan muchos de los grupos que hoy pasan. Sí, es un instrumento recuperado. En Aragón lo habíamos perdido. Y bueno, pues hace ya como unos 25 años empezó Somerondón a utilizarlo para muchos de los bailes, que es fundamental la gaita de boto. Igual que la dulzaina, no nos olvidemos. Y bueno, poco a poco ha ido creciendo de tal manera que tenemos hasta una asociación de gaiteros que son una cantidad de gente tremenda. Y bueno, es uno de los instrumentos que ahora más quiere aprender a tocar la gente. Además, qué bonito y qué bien suena, cómo anima además el baile. Claro. Y da además ese sonido ancestral a muchos de nuestros bailes, que en algunos casos son rituales, como pues ancestral los dances. Es también efectivamente el dance de Bujaraloz, y con el grupo del dance está de nuevo Miguel Ángel en la calle Alfonso. Un bonito dance de moros y cristianos que Bujaraloz regala a los zaragozanos que hoy se agolpan en la calle de Alfonso. Mariano, que por cierto vienes de Rey Moro. Capitán Moro, exactamente, no Rey Moro. Bueno, habéis traído lo mejor de vuestro pueblo, la tradición, un dance en el que vemos distintas vestimentas. Sí, porque unos representan a los cristianos o danzantes y los otros representan a los moros. Vemos gente joven, hay cantera, este dance no se pierde por nada. Aquí solo están 8, en total somos 23. Venga. Pero la gente no está porque tiene que trabajar. Capitán Moro, adelante, atención, porque en este dance están danzando, las estáis viendo ahí en primer plano, una madre y una hija, un dance paloteado al son de las gaitas de Aragón. Y para que no falten buenos productos, ¿qué le traéis a la Virgen? Magdalenas, pan, bizcochos, longaniza, chorizo. Y traje aragonés por excelencia. Muy guapa, Marta. Gracias. Bueno, pues música y productos de aquí de Bujaraloz. Con ese primer plano de la gaita
que llevan vestidos, que las visten, Miguel Ángel, a las gaitas. Sí, parece ser que en los primeros momentos iban los odres al descubierto y que un gaitero muy conocido además le puso un trajecito de su niña. Ajá. Y eso empezó a cundir la moda y empezaron a vestirlas así. Son siempre, bueno, si te das cuenta, la estructura es como dos mangas por donde sale el bordón, como un trajecito, y siempre son en algodones, florecita pequeña. El grupo al que hacías antes referencia de gaiteros, de gaitas de voto, la asociación, el chaval que lo organiza es encantador, estuvimos hablando con él y nos decía que crearon la asociación, el grupo, pues porque necesitaban un acudidero, me encantó la palabra. Juntarse. Claro, les apasiona tocar la gaita y no son demasiadas las oportunidades que tienen para hacerlo. Así surgió esa asociación y ellos llevan el traje regional típico de hombre, y me decía, pero en lo que sí que nos picamos es en cómo personalizamos nuestro pañuelo y el vestido de la gaita. El vestido. Y el vestido de la gaita. Luego tendremos también oportunidad de verlos y de escuchar el sonido de la gaita. Ahí vemos los distintos grupos de ayuntamientos, Pinseque, Longares, todos con sus fiestas. Año hemos dicho que habían aumentado los grupos en uno, ¿verdad? Porque ha habido algunos que, claro, al ser día laborable no han podido venir, y hay que destacar que los que han participado nuevamente por primer año son el Ayuntamiento de María de Huerva y la Alcaldía del barrio de Montañana. Y el otro, que algunas veces participa y otras no, es la zaragozana. Va en función, pues muchas veces, de que tengan gente suficiente o no, pero son muy animados. Aquí vemos otro carro que creo que también trae una cantidad bastante considerable, o sea, que aumentará, y encima productos no perecederos. Efectivamente, aceite, vino y demás. La uva con la que se hace ese vino, la uva garnacha. ¿Verdad? Claro. Y que creo que los espectadores que están en los aledaños de las calles pues están disfrutando también de estos productos, porque hoy veíamos cómo circulaban las jarras de vino para dar a los espectadores. Aquí todos intentan que, aparte de que llegue el producto a la Virgen, pues alegrar también la presencia de los espectadores e incluso, ¿por qué no?, pues publicitar su producto. Claro que sí. Que también es importante. A ver qué productos lleva el grupo de Figueruelas, que está ya en la Plaza del Pilar, Yolanda. Buenas tardes, buenos días, perdón. ¿Tú eres? Tere. Tere, ¿sois vosotros de qué grupo exactamente? Pues de mujeres. De Figueruelas, es la Asociación de Mujeres Albahaca de Figueruelas, sí. ¿Cuántos años lleváis saliendo en esta ofrenda? Pues mira, años llevamos 19 años. 20 años me decían por aquí, o sea que ya 2 décadas. Y vemos que todo lo que traéis, me decís que viene del pueblo. Sí, del pueblo. Algunas cosas las han hecho nuestras madres, son cosas tradicionales, pero con muchísimo amor para la Virgen, sí. Las madres son las que cocinan, las hijas las que lo portan. Exactamente, muy bien, así es. Sí. ¿Habéis decidido venir, siempre venís las mujeres? Sí, los hombres mayormente las mujeres. Alguna vez viene algún hombre, pero mayormente las mujeres, sí. Y aparte de los dulces, ¿alguna petición a la Virgen hoy? Pues mira, la petición que haríamos sería, por lo que hemos dicho siempre, y además este año, el género, por favor, la violencia de género que nos tiene como muy preocupados. Y sí, y siempre pues por la paz, que cada día haya menos pobres. ¿Qué vamos a pedir a la Virgen? Hay que pedirle cosas que salgan del corazón realmente. Pues eso es lo que se está pidiendo hoy, cosas que salen del corazón. Cosas que salen del corazón, efectivamente. De ahí la cantidad de gente que participa en esta ofrenda de frutos, tanto ofreciendo los frutos como viendo cómo se ofrecen y que llenan las calles de Zaragoza. Hasta la Plaza de Santa Engracia nos vamos para poder disfrutar un año más de la que ya es una imagen tradicional en la ofrenda de frutos. Silvia, estás con la denominación de origen Cebolla de Fuentes. Con Cebolla de Fuentes, efectivamente. Mirad qué maravilla han formado con las cebollas de la última cosecha. Pilar. Hola, buenos días. Sí, el manto está hecho todo con Cebolla Fuentes de Bro, denominación de origen. Y este año, como novedad, tenemos la Cruz de Lorena, que está hecha con la flor de la semilla.
de ahí se obtiene la semilla con la que se cultiva todos los años la cebolla Fuentes de Ebro. Pilar me contaba que a principio de semana se metieron en una nave y se liaron pim pam y mirad, qué cosa tan bonita. Sí, sí, la verdad que este año hemos contado con menos días, pero siempre trabajamos duro y como lo hacemos con mucha ilusión para poderle ofrecer este producto de la zona que tenemos tan maravilloso a la Virgen del Pilar y también para poder ofrecer este alimento a las personas que lo necesitan. Y desde luego habéis venido monotemáticos porque en las cestas todo lo que hay son cebolla. Cebolla Fuentes de Ebro con denominación de origen. Como el grupo es la denominación de origen la que sale,